Claro, porque de una u otra manera, y ojalá que así sea con las personas cuando den su voto, que termine esto ya en agosto, de una u otra manera esa agonía va a terminar este año, porque si no, hubiese sido con o sin Lasso, porque el proyecto estaba fallido. El proyecto estaba fallido, creo que Borrero tampoco iba a poder levantar el asunto. O sea, acá lo va a levantar real y literalmente un cambio de tuerca. ¿Ese cambio de tuerca lo representa la RC, Mónica? Claro que lo representa la RC. Yo solo quiero decirte algo, Nelson, como economista. Si tú ves que un país está con un decrecimiento tan grande como el ecuatoriano, no hemos salido casi de la pandemia, tuvimos un decrecimiento, y siempre lo digo, del Creo que somos el 7%. único país. Menos 7. Ahora estamos, el 4,5 fue un rebote normal, pero no hemos crecido absolutamente nada. Estamos lejos de crecer 0% o 1. O sea, estamos a 4,5 puntos y eso es muchísimo. Entonces, lo que hubiera hecho el gobierno es coger el dinero que tiene en Suiza o en el exterior e invertirlo en el Ecuador, porque eso es lo que necesitaba el Ecuador. No lo hizo. ¿Para qué? Para pagar a los tenedores de bono, que son él y sus amigos, y al Fondo Monetario Internacional. A él nunca le importó el pueblo ecuatoriano. Él metió a sus amigos que no tenían ningún conocimiento técnico en todas las empresas públicas. ¿Y qué pasó? Simplemente es el detrimento de todas estas empresas a favor de la empresa privada y no del pueblo ecuatoriano. Esto es lo que hemos visto en todos lados. Entonces, por eso falló. Él tenía la receta para haber cambiado la economía ecuatoriana, para haber mejorado las posibilidades de los ecuatorianos, pero no lo hizo porque no le dio la gana, porque él llegó a ser presidente por vanidad y para enriquecerse. Es solo porque yo creo que ni siquiera enriqueció realmente a su gabinete, por eso las peleas y por eso las salidas a cada rato de los ministros desde el principio. Él llegó a enriquecerse él y su familia y eso es lo único que se ha visto. Así que el proyecto político de la Revolución Ciudadana, yo no quiero venir a hacer propaganda, pero es la realidad. Nosotros sí cambiamos la matriz productiva, no logramos hacer porque en 10 años no se cambia todo. Vemos los casos de China, vemos los casos de Rusia, de los propios Estados Unidos, esto llega a siglos, Claro. pero hay que empezar desde algo. Pero nosotros sí cambiamos, vimos que realmente, y lo digo con cifras, tuvimos un crecimiento del 2, del 3%, algo nunca visto en el Claro. Ecuador. La gente ya no se iba por la frontera, Nelson, Uh-huh. se iba con visa, porque los Estados Unidos confiaban que la gente ecuatoriana ya no se iba a quedar ahí a trabajar. Claro. Entonces, esa es la diferencia de gobiernos conscientes con los que no. Viaja por el país. Yo he estado viajando, he estado visitando territorios. Estas carreteras están Totalmente. destrozadas. Y te digo que recién vine de Venezuela, supuestamente un país destrozado por las sanciones, porque hay que ser claros, pero ver esas carreteras, yo estaba asombrada de primera. Entonces, ahí Claro. hay diferencia, hay una diferencia. Y, Y y la es, educación ya hablé. y es irónico porque el Lazo buscó ser uno de los socios más importantes de Estados Unidos, pero el hecho de tener una calificación tan mala a nivel de América hace que incluso Estados Unidos diga, oiga, cuidado, no permitamos mucho a los ecuatorianos porque estos manes están huyendo. Y otra cosa también, ya no nos miran muy bonitos porque estos manes no pagan o estos manes están mal, precisamente por el gobierno, irónicamente, que buscó más acercamiento con Estados Unidos. Esas son las herencias que nos está dejando el presidente. Nelson, recordemos lo del riesgo país. Claro, Empezamos con 600 puntos, después con 900, después llegamos a casi dos así mil es. puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir ante el mundo? Que nosotros no podemos manejar nuestra economía y sobre todo que no podemos manejar nuestra seguridad, que es sumamente importante para estos inversionistas internacionales, porque ellos pueden decir, bueno, la economía está mal, yo sé que mi negocio sí va a vender porque ya Claro. es una franquicia a nivel internacional y ya tengo pues la receta, pero si vienen y a mis empleados, a mis gerentes les matan, si me van a robar el dinero que gano, ¿por qué voy a ir a invertir en el No Ecuador? vienen. Esta es la realidad. Claro. Dime tú, Nelson, ¿ha venido algún inversionista realmente importante al Ecuador desde que llegó Guillermo Lazo? De No hecho, tenemos ni el 3% de inversión extranjera, por favor, una de, falacia más de este señor. De hecho, Estados Unidos me parece, no sé, Mónica, usted sabrá más, me parece que le recomienda a sus ciudadanos que no vengan al país. Imagínense, en la época de Correa no pasaba eso. Que le diga a Estados Unidos, a su gente,
con el presidente Lasso, no vayan, recomendamos que no vayan, es un golpe al turismo tremendo. Y eso lo estamos viviendo con este presidente. Guayaquil, Huaquillas y Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas, están entre las ciudades más peligrosas del mundo. Y si usted se mete justamente en la página de la embajada ecuatoriana, sí recomienda justamente a sus ciudadanos que por favor eviten de irse a estas ciudades. Y eso es lo que llama la atención. A mí me encanta Guayaquil, una ciudad tan bonita con gente tan acogedora. Qué pena que siempre tenga que sufrir de esto. Justamente hace poco tiempo estuve repartiendo unos víveres que enviaron nuestros migrantes y estuve en la ciudad de Esmeraldas, una ciudad también muy bonita con gente tan acogedora, tan linda. Qué pena que estemos sufriendo eso. Y te comento algo, justamente quería comerme un bolón en la ciudad de Esmeraldas y empiezo a hablar con la gente para que me recomiende un lugar y me dice, ¿sabe qué? Había un señor que era el mejor que vendía los bolones más famosos y hace 2 días le mataron. Chútica, qué vaina, qué desgracia, ¿verdad? No, que Esmeraldas de verdad me quedé en shock. Claro. Sí. Estamos bueno, con urgencia. O sea, yo quisiera que las elecciones ya fueran la próxima semana, sinceramente. Mónica Palacios, muchísimas gracias. Éxitos en su campaña. Esperamos que le vaya súper bien. Esto va a depender mucho también de que la gente se tome el tiempo, tenga paciencia, respire, tranquilos, inscríbase y hagamos patria. Mónica, sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson, y gracias por tu apertura. Te comento que tienes muy buena audiencia en el exterior, así que sí te voy a pedir otro espacio para poder conversar. Te comento que también hay un caso de corrupción que no te voy a comentar todavía porque todavía está en investigación, pero pues es importante y ahí están metidos altos dirigentes del IES. Entonces te voy a pedir también otro espacio próximamente. Por supuesto, cuando quiera, Mónica, cuando quiera. Chao. Muchísimas gracias. Bye. Muy bien, ahí estuvo Mónica Palacios haciendo obviamente lo que tiene que hacer un político, que es movilizarse. Es lo que tiene que hacer, usted no puede pretender ser político y quedarse sentado y quedarse quieto. Tiene que moverse. Si yo estuviera en los zapatos de ella, también estuviera moviendo que se inscriban, porque no es que, ahí viene el político. Es así, tiene que ser así. El asunto es después, ¿no? El asunto es trabajar, empatizar, pelear, luchar, hablar, tener empatía y, como decía Mónica, no creer que todo es obvio y, peor aún, subestimar a la gente.